Muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a hablar del análisis del mercado asegurador y nos acompañan los compañeros de la Superintendencia de Seguros. Cedo este espacio primeramente a nuestro compañero de la Superintendencia, el señor José Daniel Silvero. Buenas tardes a todos. Antes que nada queríamos agradecerle un poquito por el interés que muestran hacia este tema de la charla, ¿verdad? Eh, la misma la estaremos nosotros presentando en forma conjunta eh, como entre dos funcionarios de la Superintendencia de Seguros. Como mencionó la señora Laura, yo soy Daniel Silvero y me acompaña la compañera Luz Patricia Jiménez. Bueno, entonces avanzamos un poquito. No sé si quería avanzar a la siguiente, Luz, por favor. Bueno, entonces la motivación principal que nosotros tuvimos al elegir este tema es la de un poco incentivar un poco al estudio y la investigación del mercado asegurado, tendientes más a generar un poquito propuestas de desarrollo del sector, teniendo un poco en cuenta que a nivel regional hoy en día nosotros el mercado asegurador, comparando un poco, tiene una participación muy baja respecto al Producto Interno Bruto, y también dentro del país, ¿verdad? Está todavía no muy desarrollado este sector. Entonces, es como que la idea un poquito nuestra, esta motivación es de incentivar un poquito, ya sea a nivel académico, a nivel de investigadores privados que puedan ir avanzando, despertar el interés en este sector tan importante de nuestra economía. Entonces, como objetivos, nosotros nos proponemos durante esta charla dar un poco a conocer y a hacer entender las principales variables e indicadores de que normalmente se utilizan en el análisis del mercado asegurador. Comprender un poco los registros, las principales cuentas contables de las cuales nosotros normalmente utilizamos para analizar el mercado asegurador. Y para hacer también la construcción de las variables e indicadores que nos sirven para medir un poco el desempeño del mercado. Entonces nosotros un poco vamos a ir avanzando en esta presentación a partir de una estructura que nosotros tenemos en cuenta en nuestro informe anual que nosotros publicamos en la web del Banco Central, y a su vez de paso también hacer un poco, socializar un poco con ustedes también nuestro informe, ¿verdad? Y presentarles los principales indicadores que nosotros presentamos en forma anual. ¿Puedes pasar un poco, Luz? Bueno, eh, teniendo en cuenta un poco los, la nomenclatura y las clasificaciones de análisis que las principales instituciones internacionales utilizan para hacer su análisis del mercado asegurador, nosotros adoptamos un poco una estructura de análisis, ¿verdad? De los principales tipos de análisis que nosotros utilizamos para analizar el mercado asegurador. Entonces acá nosotros identificamos tres principales eh, tipos de análisis. El primero es el análisis económico, donde nosotros con esto se busca un poco ver el desempeño, la evolución de las principales variables de flujos. Cuando nosotros analizamos, el análisis que hacemos dentro de este tipo de análisis, lo que buscamos es un poco ver la evolución de los principales resultados del mercado asegurador. Y para ello nosotros nos basamos en la utilización de cuentas, principalmente las cuentas de estados de resultados que las compañías proveen a través de sus estados financieros. Como segunda parte de análisis están los análisis patrimoniales y de solvencia. En esta parte, nosotros lo que utilizamos en su mayor parte son ya las cuentas del balance de situación donde analizamos, por ejemplo, la evolución patrimonial de las compañías aseguradoras, así como también su situación financiera. En un tercer ítem ya es como una combinación, digamos, de las cuentas de estados de resultados y las cuentas del balance de situación, donde también nosotros lo que buscamos normalmente es ver la capacidad que tienen las compañías de poder generar los beneficios y la eficiencia con la que se opera. Entonces, normalmente de los instrumentos
que nosotros analizamos en estos tres tipos de análisis, como ustedes ya sabrán, en cualquier tipo de análisis hacen las diferencias y se buscan las tasas de crecimiento para ver cómo las variables, diferentes variables, van evolucionando en el tiempo, ¿verdad? Entonces, también utilizamos los números índices, que prácticamente tienen el mismo objetivo que las tasas de crecimiento. A diferencia que en los números índices buscamos un año base y a partir del cual nosotros observamos la evolución de las diferentes variables, ya sean variables de flujo como también variables de stock. Después, como que seguramente todos ya conocen, la construcción de ratios, que ya son tipos de relaciones entre varias variables, que pueden ser variables de un mismo tipo, de variables de cuentas de estado de resultados, como también relaciones entre cuentas del balance de situación. Así también podemos combinar ahí entre cuentas del balance de situación y cuentas de los estados de resultados, para obtener ciertos ratios que nos permiten medir el desempeño y la evolución del mercado asegurador. Bueno, dentro del análisis económico, nosotros en nuestro informe anual lo subclasificamos en un primer ítem. Analizamos el análisis de producción. En esta parte, esta es la variable, digamos, principal que nosotros tenemos o que se tiene para poder medir cómo ha venido evolucionando el mercado asegurador, que es, utilizamos directamente el estado de resultados, la primera cuenta de la parte de ingresos, que es lo que nosotros denominamos primas directas. En esta parte es importante acotar ciertas peculiaridades que tiene el mercado asegurador en cuanto a los registros contables. Por ejemplo, desde el punto de vista económico, lo que nosotros queremos medir acá es el valor de la producción del mercado asegurador. Entonces, lo que normalmente se hace es utilizar las ventas del sector como un indicador de desempeño del mercado asegurador. En este caso, como indicador de producción. Entonces, desde el punto de vista económico, lo que nosotros queremos medir es el valor bruto de producción. En términos simples, es el valor de la producción, es la cantidad por el precio. Desde el punto de vista más contable, es importante hacer una acotación en esta parte, en el sentido de que cuando nosotros analizamos, por ejemplo, una empresa cualquiera, que no sea la de seguros, ellos primeramente registran, cuando hacen una venta, ellos registran directamente al momento de hacer las ventas, lo llevan, ese valor de las ventas lo registran en la parte de ingresos en los estados de resultados. Y como contrapartida lo llevan como una caja, si cobran por esas ventas o en forma de financiamiento a través de unos créditos. Entonces, esa distinción que tenemos se diferencia con respecto a lo que vemos en el mercado asegurador, en el sentido de que en las compañías aseguradoras, al momento de vender las pólizas, ellos no lo registran directamente los ingresos, que son las primas, no lo registran directamente en los estados de resultados. Hay un registro previo donde primeramente se registran en la parte de pasivos los denominados provisiones técnicas de seguros por riesgos en curso, y que tiene como contrapartida la disponibilidad en caso que se cobre en efectivo, o los llamados créditos técnicos vigentes cuando son ventas a crédito. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el mercado asegurador? Primeramente, entra como ingresos. Ciertamente hay una venta a través de las primas facturadas, las denominadas primas facturadas o primas suscritas. Pero esas primas facturadas no directamente son registradas como ingreso. Primeramente, como les mencioné, se registra como pasivo las provisiones riesgo en curso,
y con la contrapartida un aumento del activo. Con el transcurrir del tiempo, entonces se van registrando, va disminuyendo esos pasivos de riesgo en curso y se registra como ingresos las primas directas devengadas, que son las primas que gana el mercado asegurador a partir del momento de la venta de la póliza, a partir de la emisión de las pólizas y entonces ahí surge un poco cierta dualidad en cuanto a la medición de de la producción del mercado asegurado. Hay analistas que lo toman para medir la producción, lo toman directamente de las primas suscritas. O sea, el momento de vender las pólizas, hay ciertas primas suscritas. Entonces, esas primas suscritas en el momento, como mencioné, no son llevadas directamente a la parte de ingresos. Entonces, una forma de medir la producción es a través de las primas facturadas o primas suscritas. En cambio, lo que normalmente se hace, se mide, como nosotros lo hacemos, es medir la producción a través de las primas ya ganadas por las compañías aseguradoras que lo registran en la cuenta de ingresos al momento que van siendo ganadas con el tiempo. Entonces eso es importante, es muy importante recalcar un poco la diferencia que hay con otros sectores en a la hora de registrar sus ventas. Entonces lo que nosotros medimos acá, utilizamos las primas ganadas por la compañía como un indicador de producción. Otro punto importante es que nosotros analizamos dentro de esta parte de análisis de producción es que cuando nosotros hablamos de primas directas, ya sea primas directas o primas facturadas, hay implícitamente un precio y hay una cantidad, ¿verdad? Como cualquier valor de una producción. Entonces, cuando nosotros queremos medir acá las primas directas pueden variar positivamente o para un periodo determinado o puede disminuir. Entonces, muchas veces la variación se puede dar por la cantidad producida o por el nivel de precios. Entonces, en el mercado asegurado, implícitamente está un precio y está una cantidad dentro de estas primas. La cantidad está especificada por llamados capital asegurado y el precio corresponde a lo que es la tasa de prima. Entonces, dentro de esa tasa de prima, cuando el momento las compañías, cuando hacen sus cálculos, tienen en cuenta el nivel histórico de siniestralidad para obtener la tasa de prima pura, como le denominamos, como también tienen que tener en cuenta para cubrir otros gastos administrativos como gastos de producción. Entonces, acá es importante un poco definir un poco lo que es cuando nosotros medimos estas primas directas, lo estamos midiendo en términos nominales y una variación de estas primas podrían darse por una variación de solamente del precio. Por eso es importante tener en cuenta también paralelamente ver la medición real de la producción del mercado asegurador. Y una forma lo más correcta posible es ver el capital asegurado, la evolución del capital asegurado. Muchas veces como proxy se analiza o se ve la evolución de la emisión de pólizas, la cantidad de pólizas emitidas en un periodo determinado para saber cuánto realmente aumentó la producción real del mercado asegurador. Entonces lo que nosotros hacemos en este informe, actualmente lo que hacemos es deflactamos estas primas directas que están en términos nominales, lo deflactamos por el deflactor del PIB. Entonces, en cierta forma tenemos una próxima del crecimiento real del mercado asegurador, de la producción del mercado asegurador. Entonces, todo esto lo vemos dentro de este ítem de análisis de producción. No sé si quieres pasarlos. Entonces, esto para mostrarle un poquito lo que ya les mencioné, cómo es registrado eh, el, el tema de las primas directas devengadas. Entonces, como pueden ver ahí en negrita están las provisiones técnicas de seguros y en términos rojos están las primas directas devengadas. Entonces, cuando al momento, recalcando un poquito, al momento que se hace la emisión de pólizas,
Entonces, primeramente se registra las provisiones técnicas de seguros en el haber como un pasivo, un aumento del pasivo por riesgo en curso. Y se registra como activo, ya sea las disponibilidades, si se cobra en efectivo o si se cobra financiado los créditos técnicos, lo que denominamos créditos técnicos vigentes. Recién al momento, con el transcurso del tiempo, las compañías van ganando esas primas, están disminuyendo, en otros términos, van disminuyendo los riesgos y de a poco van, se van, digamos, debitando esos pasivos de provisiones técnicas de seguros, van disminuyendo y aumenta en el haber, se registran como ingreso las primas directas. Eso un poco queríamos mostrarle un poquito así en forma de las cuentas contables, ¿verdad? Para entender un poco cómo se van registrando. Entonces ahí es importante ver un poco, un analista tiene que ver cuál es la pregunta que quiere responder, ¿verdad? Hay varias formas de poder medir la producción del mercado asegurador. Como yo les mencioné, por un lado se puede directamente ver a través en términos nominales, a través de las primas facturadas, que se dan al momento de emisión de las pólizas. Y las primas directas, como lo vemos acá, y que nosotros lo medimos a través de las primas que son ganadas por las compañías aseguradoras. Entonces, también en esta parte de análisis de producción, nosotros combinamos esta producción con otras variables fuera de los estados financieros de las compañías aseguradoras. Por ejemplo, con el Producto Interno Bruto, con las variables demográficas, de tal forma a evaluar un poquito cómo va siendo desarrollado el mercado asegurado en el contexto local, y que nos permite también a nosotros hacer comparaciones con la región. Este aspecto, uno de los indicadores importantes que se utiliza a nivel internacional es el índice de penetración, donde las primas directas se comparan con el Producto Interno Bruto. Entonces, ¿qué parte del Producto Interno Bruto corresponde a cierta forma, en forma indirecta, al mercado asegurador, ¿verdad? Entonces, de esa forma nosotros medimos una forma de medir el desarrollo del mercado asegurador que es comparable con otras, que nos permite comparar con otras regiones. Asimismo, en esta parte del análisis, nosotros solemos buscar ciertas correlaciones, que es un análisis muy importante que solemos hacer, que es la de ver correlaciones con otros sectores económicos que, que puedan repercutir en el mercado asegurador. Un ejemplo hipotético es el tema de las construcciones, ¿verdad? Cuando aumentan las construcciones, uno podría esperar que las sesiones de riesgos patrimoniales como las de caución podrían estar aumentando, ¿verdad? O sea, hay una cierta correlación que nosotros solemos encontrar muy positiva. Es un ejemplo donde se da una correlación muy importante. Entonces, a partir de ello, el análisis siguiente que nosotros nos permite hacer es buscar aún efectos causales, y de esa forma ver un poco cómo podría realizar nosotros pronósticos hacia adelante, a partir de las proyecciones que hace el Banco Central sobre ciertos sectores económicos. Entonces podemos tener una idea de cómo podría estar evolucionando estos sectores de riesgo. No sé Dando un si contexto un poco, dando un contexto un poco más estadístico a esto que estamos viendo como indicador de la producción, ¿verdad? Aquí tenemos la evolución de las primas directas o primas devengadas del mercado asegurador y tenemos los datos de los cierres de ejercicio. Nuestro ejercicio en el mercado asegurador, cabe mencionar que va de julio de un año a junio del siguiente año, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver que aquí en estos periodos del ejercicio 2014 hasta el 2021 tenemos aumentos cada año, pero se nota una desaceleración del indicador, es decir, está creciendo menos. Sobre todo hay una gran desaceleración, una importante desaceleración en el ejercicio 2020-2021, cuando hace un crecimiento del 1%, pasando de 2.763 a 2.791 miles de millones de guaraníes. Habíamos crecido en los últimos dos periodos 6 y 6,8% y en este periodo se creció 1% al cierre del ejercicio.
En el gráfico de la derecha tenemos un poco la participación por sectores dentro de nuestro mercado de seguro. Y se puede notar que la sección de automóviles es la más grande dentro de nuestra participación y tenemos como segundo a la sección de vida. Cabe mencionar un poco que la sección de vida está incluida como vida a corto y vida a largo plazo, ¿verdad? Y la de corto plazo es la que tiene una mayor ponderación otra vez dentro de esta sección de vida, sobre todo aquellas pólizas que son de cancelación de deuda. Las de cancelación de deuda son las que están ligadas a algún tipo de préstamo, préstamo que se le da a un banco, a una cooperativa, a una persona dentro de ese tipo de instituciones, ¿verdad? Y tiene una gran participación dentro de nuestros mercados. Así también tenemos la sección de incendio, que es la tercera dentro de las secciones, en lo que respecta a la parte de primas directas, ¿verdad? Creo que tenemos una pregunta. Juan, me parece que quiere hablar. ¿Tiene una consulta? Bueno, continuamos entonces. Para recordarles nomás que pueden hacer consultas también al chat del grupo y después vamos a ir a, si la pregunta es como es puntual a lo que estamos exponiendo, vamos a hacer ya la aclaración al instante, si no hacemos las consultas al último. Hola, perdón, ¿me escuchan? Sí, sí te Disculpen, no, escuchamos. tenía un problema con el micrófono. No, más que nada quería saber si vos tenías de repente algún indicador de primas directas, ¿verdad? Para el caso de empresas que entran en licitaciones públicas. Porque entiendo que la legislación te pide que tengas una cierta cobertura, ¿verdad? Cuando estás licitando con el Estado. ¿Tienen alguna estadística de eso? No tenemos estadísticas publicadas, pero sí, cualquier tipo de estadística que ustedes estén necesitando pueden hacerlo también. Esa consulta lo pueden solicitar por mesa de entrada dentro de la Superintendencia de Seguros y eso se lleva a través al área de estadística donde ven ellos qué disponibilidad hay de ese tipo de datos como para poder facilitarle al público. Y si por ahí es algo que es muy pertinente para el público, se hacen las publicaciones respectivas, ¿verdad? Pero sí, generalmente los tipos de licitaciones van dentro de la sección caución, que es lo que nos contaba Daniel, ¿verdad? O también hay pólizas que son de riesgo muy específico, le llaman cuando hace una entidad pública, llama a licitación y una aseguradora es la que va a asegurar esa licitación, entonces entra dentro de una sección le decimos, pero es una categoría de riesgo muy específico, ¿verdad? Se podría generar también ese tipo de datos. Acotando un poco con lo mencionado por Luz, contando un poco con tu pregunta, Juan. Ahí justamente lo que yo comenté anteriormente es acá en la parte de este módulo contable, donde nosotros acá, Luz está mostrando la variación de las primas de vengadas y las diferentes secciones de riesgo, ¿verdad? Que vemos que automóvil tiene la mayor participación. Ahora bien, dentro del módulo contable nosotros no tenemos una subclasificación que digamos que a qué sector va dirigido, ¿verdad? Y ahí hablamos ya de las primas facturadas que yo les mencioné, serían las primas suscritas, serían los datos que eventualmente nosotros podríamos, en un futuro no muy lejano, podríamos nosotros llegar a publicar. Y esa sería como otra variable, como yo les comenté, que hay dos formas de medir la producción nominal, que es la prima de vengada, que es lo que nosotros acá analizamos, que viene directamente del módulo contable y que nosotros utilizamos como próximo indicador de producción del mercado asegurador. Ahora bien, lo que vos mencionás, si hay eh, datos sobre primas que son o ventas que van dirigidos al sector del gobierno, digamos. A simple vista lo que nosotros respondemos, como dijo Lu, es primero se hace un análisis si hay disponibilidad de esos datos para poder nosotros en cierto formato poder proveer, ¿verdad? Necesitamos también autorizaciones para poder en cierta forma proveer ese tipo de información. Claro, pero Pero no como obstante, vos estamos mencionabas, nosotros, perdón, sí, como vos mencionabas el tema de las construcciones nomás y que estaban intentando hallar una correlación, ¿verdad? Gran parte de lo que es construcción en el PIB es obra pública, ¿verdad? Entonces, me imagino yo, ¿verdad? Que va a haber un montón de pólizas que están orientadas para construcción en obra pública.
Claro. Sí, justamente eso, nosotros tenemos eso en mente, que todo va a la parte del sector público, ¿verdad? La construcción en mayor parte, ¿verdad? Entonces ahí vienen los riesgos de caución que pueden tener una cierta influencia en el mercado asegurador. Buenísimo, gracias. Bueno, nosotros hablamos, en la primera parte, nosotros hablamos exclusivamente de la parte de la producción, ¿verdad? Que es un primer indicador que nos dice cómo va evolucionando el desempeño del mercado asegurador. Ahora bien, ¿cómo llegamos eso a un resultado, verdad? Eh, Hay ingresos donde las compañías tienen que gastar en siniestros, y también por otro lado tiene ciertos gastos administrativos y gastos de producción con los cuales ellos tienen que asumir durante el proceso de operación. Entonces hay un componente de estado de resultados que lo llamamos resultados técnicos. Entonces, dentro del análisis económico nosotros analizamos las principales cuentas dentro de esa parte del estado de resultados, que corresponde principalmente a las operaciones propias del mercado asegurador. Entonces, por un lado, como nosotros arrancamos, como como les mencioné en la primera parte, de las primas devengadas. El, la peculiaridad de nuestro mercado asegurador paraguayo es que no hay acá compañías reaseguradoras instaladas que se dedican exclusivamente a la operación de reaseguro. Entonces, ¿qué es lo que se les permite a las compañías aseguradoras inscritas o a operar dentro del mercado? Se les permite a ellos hacer ciertas operaciones, hasta cierto nivel, hacer operaciones de reaseguro, hasta cierto porcentaje. Entonces, a esas compañías que, que, que realizan esas operaciones, entonces ellos primero suman sus ingresos, las primas directas, después las primas de reaseguros aceptados cuando aceptan cierta cantidad de primas de otras compañías. Entonces hay una operación de reaseguro. Y por supuesto, una misma compañía puede ceder una parte de sus riesgos, y se lo registra dentro de la cuenta de gastos como primas cedidas. Entonces ahí hay un componente en neto, llegamos a lo que nosotros conocemos como primas netas ganadas. Esa es la primera variable, resumen, digamos, de la parte de ingreso técnico. Entonces, a partir de ahí tenemos dos grupos grandes, digamos, de gastos técnicos. Por una parte, con esas primas netas ganadas por las compañías aseguradoras, ellos tienen que eventualmente cubrir una parte de los siniestros que puedan ocurrir en un periodo determinado, ¿verdad? Y también tienen que cubrir los gastos que son propios de la operación del operación asegurativa, que es la de tiene que cubrir gastos administrativos, como también tienen que cubrir gastos de producción, ¿verdad? Dentro de esos gastos de producción, como saben, están las comisiones que deben pagar eventualmente a los intermediarios, y también tienen los otros gastos administrativos, que son los mayores gastos dentro de la estructura de costos de las compañías aseguradoras. Entonces, a partir de esos dos tipos de costos, de gastos técnicos que tiene la compañía, reducidos a las primas netas ganadas, llegamos a lo que nosotros conocemos como resultado técnico neto. Entonces, a partir de esto, nosotros en esta parte del análisis, lo que normalmente hacemos es lo que capaz ya ustedes ya conocen y habrán escuchado, es construir ciertos indicadores que nos permitan ver el nivel de siniestralidad en el mercado, ¿verdad? Si es aceptable, si es muy grande. Entonces hay esos análisis ya se hacen aparte, hacen las compañías aseguradoras al momento de determinar los precios que van a cobrar para el cobro de las primas. Entonces, por un lado, como les dije, construimos los ratios de siniestralidad, que nos dice qué parte de las primas netas ganadas son consumidos por esos siniestros.
Y por otra parte, que parte de esos gastos de gestión que nosotros le denominamos a los gastos administrativos y los otros gastos de producción, que parte de ellos son consumidas por las primas netas ganadas. Entonces ahí construimos dos ratios muy importantes que son los ratios de siniestralidad y los ratios de gastos de gestión. Entonces ahí en forma global nosotros construimos, englobamos toda esa parte de la estructura del estado de resultado de la parte técnica. Entonces eso nos permite a nosotros analizar si hay un resultado técnico neto positivo o un resultado técnico negativo. Y ahí combinamos lo que vamos a ver más adelante, es el ratio combinado. Entonces un ratio combinado donde suma el ratio de siniestralidad más el ratio de gastos de gestión. Si esa suma está por encima del 100%, entonces no hay un indicio de que una compañía o toda la mercado hay pérdidas técnicas. Si está por debajo del 100%, entonces no hay indicio de que hay una ganancia técnica. Pero no todo eso es parte para llegar al resultado global del ejercicio. Entonces hay otros componentes de ingresos y de gastos que debemos ir sumando y restando, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero recalcar acá es que en la parte de análisis económico analizamos todas las cuentas, la evolución de todas las cuentas principales que corresponde a la parte técnica, es decir, a las cuentas que son propias del mercado, la actividad del mercado asegurador. Bueno, si nos centramos en una parte de la estructura de gastos de las compañías aseguradoras, que les mencioné, es la parte de gastos de siniestralidad, los gastos de siniestros. Entonces, dentro de esos gastos de siniestros, a su vez, hay un componente principal que que nosotros denominamos los siniestros de seguros directos. Estos siniestros de seguros directos son los gastos de siniestros ya que en un periodo determinado son liquidados. Entonces, acá es importante recalcar una cuestión de que puede que ocurra un siniestro en un periodo previo a la liquidación. Entonces, esta cuenta lo que captura es todos los siniestros que son liquidados en el periodo. O sea, uno podría decir todos los siniestros que son pagados en el periodo. Pero es importante acá recalcar que también dentro de los gastos generales de siniestros también hay lo que nosotros conocemos como constitución de provisiones de siniestros. Se puede en un momento determinado, un periodo determinado, ocurrir ciertos siniestros, pero que están en un proceso de liquidación, que todavía no fueron liquidados. Entonces, hay diferentes etapas donde, por ejemplo, los asegurados ya declararon los siniestros, pero están en un proceso de liquidación. También hay otros tipos de siniestros que ocurrieron en un periodo determinado, pero que todavía no son declarados, pero las compañías ya lo toman como ocurridos y hacen ciertas estimaciones. Bajo ese concepto, las compañías lo que hacen es constituyen ciertas provisiones de siniestro. Entonces, la constitución de provisión, una parte ya va a la parte de gastos. Entonces ahí tenemos dos tipos de siniestros, siniestros liquidados y los siniestros pagados. Entonces, dependiendo ya de la pregunta que nosotros queremos responder, si nosotros queremos analizar los siniestros en base a los liquidados o en base a lo ocurrido en el periodo, entonces a partir de ello nosotros podemos construir varios ratios de siniestralidad en base a siniestros ocurridos o en base a siniestros liquidados. Eso es algo muy importante que quería recalcar esta parte, ¿verdad? Si podés dar luz. Esto un poquito para mostrarle un poco cómo se hacen los registros contables al momento de que los siniestros son liquidados. Primeramente, los siniestros al momento de son liquidados entran como gastos y se crean un pasivo en cierta forma, que son las deudas con los asegurados. O si son inmediatamente liquidados o pagados, ya sale directamente disponibilidad. Es la dinámica contable que se da detrás, que también es muy importante conocer, ¿verdad?
que hay detrás de los registros de la parte de siniestros. No se te escucha, Luz. Ahí Tu no se me micrófono. escucha. En esta parte tenemos un poco la estadística de lo que sería estos indicadores de siniestro de seguros directos, ¿verdad? También al corte de los ejercicios cerrados. Y tenemos por una parte que estos siniestros de seguros directos han aumentado ahora en los últimos dos ejercicios, en 2,8% creció en el 19-20 y para este periodo 2021 12,3%, pasando de 1.149 a 1.290 miles de millones de guaraníes. Sin embargo, cabe aclarar que estos siniestros de seguros directos, como mencionaba Daniel, son aquellos que se liquidaron en ese periodo. Pueden ser siniestros que hayan correspondido hayan ocurrido en otros periodos y que en ese periodo analizado se hayan liquidado ahora. Sin embargo, en el gráfico de la derecha tenemos un poco los siniestros netos ocurridos, que es otro indicador dentro del análisis económico que solemos utilizar en nuestras publicaciones, que lo que hace es un poco el neto de reaseguro, es lo que realmente la compañía va a pagar o pagó más bien dicho en ese periodo y que también haya ocurrido en ese periodo, ¿verdad? Nosotros acá lo que me pareció interesante mostrar este gráfico porque podemos ver un poco el efecto COVID de alguna manera, ¿verdad? Tenemos que en el 19-20 se notó una disminución importante del 9,6% en estos siniestros netos ocurridos y ya un aumento en el 2021 de 15,5%. Esto se puede dar justamente por la flexibilización de las restricciones que ya hubo en este 2020-2021, ¿verdad? Pasando un poco de 745 a 860 miles de millones de guaraníes. Entonces, también se puede decir de repente, si no existiera el 19-20, que íbamos a tener también un pequeño aumento nada más, lo que nosotros le llamamos efecto base, ¿verdad? Si no existiera esas restricciones del COVID, a lo mejor hubiésemos terminado con una evolución bastante parecida a lo que fue el 18-19. Pero se puede analizar eso de que sí hubo un efecto y con esa flexibilización de las restricciones del COVID, ya hubo un aumento de vuelta en los siniestros netos ocurridos de este periodo. Quería aportar nomás algo también del gráfico. Eh, no sé si puede volver. Ahí lo que vemos es que ciertamente lo que yo les mencioné, ¿verdad? La parte de seguros directos, como pueden ver en el gráfico de la izquierda, aumentó la parte liquidada, aumentó un 2,8 en el 19-20, donde se dio en esos meses de marzo a mayo aproximadamente, los mayores las fuertes restricciones del gobierno, ¿verdad? Entonces ahí vemos un poquito, comparando un poco los gráficos, podría darse una cierta, alguien que no comprende bien los términos podría decir, pero ¿por qué aumentan los seguros directos y por qué en el otro gráfico vemos una caída? Entonces ahí lo que está ocurriendo es que los seguros directos pudo haber ocurrido, es que en periodos anteriores ya ocurrieron los siniestros, pero en el 19-20 se liquidaron. Entonces por eso es como que hay un aumento de 2,8 en el gráfico a la izquierda cuando hablamos de los siniestros liquidados. En cambio, cuando pasamos al gráfico de la derecha, vemos que tuvo una caída importante, 9,6%. Y ustedes recuerdan que en esos periodos de fuertes restricciones y que con nuestra mayor cartera de riesgo del mercado asegurador paraguayo la constituye, como mostró ya Luz más arriba, lo constituye el automóvil. Hubo poca circulación de vehículos, entonces es como que ocurrió muy poco siniestro, digamos, muy poca circulación y por ende poco siniestro, digamos, en cuanto a esa sección. Y eso prácticamente es lo que explica esa caída importante de 9,6 que vimos en el 19-20, la parte de siniestros ocurridos. Entonces eso nomás quería recalcar un poquito esta parte del gráfico. Entonces, viendo un poco de lo que ya les mencioné más arriba, ¿verdad?
A partir de los resultados técnicos de las primas netas ganadas, nosotros construimos los ratios de siniestralidad. Entonces, esto es lo que los ratios de siniestralidad, en forma general, como muestro en esta parte, lo que nos dice es cuánto de esas primas son consumidas por los gastos de los siniestros ocurridos en el periodo. Esto podemos hacerlo en diferentes, nosotros nuestro informe, por ejemplo, lo agregamos en 4 tipos de ratios de siniestralidad. Por una parte vemos la parte de siniestros que no tienen en cuenta la parte de reaseguro y lo llamamos siniestros directos. Después ya con la parte de reaseguro lo llamamos ratio de siniestralidad en base a siniestros ocurridos cuando tenemos en cuenta, como su nombre lo dice, cuando tenemos en cuenta las constituciones de provisiones de siniestro. O sea, lo hacemos en base a lo ocurrido en el periodo. En cambio, si no le quitamos esa parte de constitución de provisiones de siniestro, lo tenemos en términos de siniestros líquidos, solamente la parte líquida. Entonces, depende ya de las preguntas que uno quiera responder. Entonces puede elaborar de estos de muchas formas, ¿verdad? Puede construir sus ratios de siniestralidad. Dani, te quiero interrumpir. Creo que Juan tiene una consulta. Sí. Sí, gracias. No, nada más una consultita con respecto a la diapositiva anterior. Ustedes comentan que hay como un delay, ¿verdad? Hay casos en donde ocurrió un siniestro y al año siguiente recién puedo obtener el siniestro liquidado, ¿verdad? ¿Tienen alguna estadística de los sectores que tienen más delay a la hora de ejecutar O sea, estos rezagos, ¿verdad? Es decir, podría ser el- automovilístico, pero más allá de eso, ¿verdad? sí, no sé si tú le vas a contestar o... De hecho, que se pueden construir, ¿verdad? Nosotros directamente vemos ya este tipo de análisis, ahora lo mostramos a nivel de mercado, ¿verdad? Pero generalmente lo vemos por secciones, lo analizamos por aseguradora, ¿verdad? Cuando ya estamos haciendo otro tipo de análisis de los impactos que tienen, ¿verdad? Es posible construir también por cuáles son las secciones que tienen mayor impacto, pero no lo mostramos acá. Todo lo que estamos trabajando al menos es a nivel de mercado y algunas secciones. Yo entiendo que tu consulta va más o menos por si sabemos en promedio cuál es el desfase desde el momento en que ocurrió el siniestro al momento que son liquidados. Creo que esa es tu pregunta. Claro, pero y que responda con el periodo de la póliza. Si yo compré una póliza en enero, ¿verdad? Y me ocurrió en febrero el siniestro, ¿verdad? Y corre recién en el siguiente año eso, entonces, algo como eso, ¿verdad? Puede puede haber muchos tipos de inconvenientes para que se dé esa situación de que ocurrió el siniestro, vos ya declaraste dentro de la compañía, pero tomó mucho tiempo, qué sé yo, hubo ciertos conflictos y toma bastante tiempo al momento en que ellos toman como liquidado, o sea, aceptan ese siniestro. Entonces, ese desfase es lo que se observa acá, ¿verdad? De repente puede ocurrir en un periodo, nuestro ejercicio fiscal pues va de julio a junio. Entonces, qué sé yo, pudo ocurrir en el mes por decirte, en el mes de mayo y se liquidó en el mes de agosto. Tuvo un desfase casi de 4 meses aproximadamente, o de 3 meses, que no es demasiado mucho, inclusive puede ser de un mes. Pudo haber ocurrido en el mes de junio y se liquidó en el mes de julio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Se cuantifica lo ocurrido en el periodo anterior, pero se cuantifica como liquidado en el siguiente periodo, siendo que el desfase fue solamente de un mes. Entonces, un promedio de esos tipos de desfases es lo que podríamos nosotros, como un análisis de investigación, ver un poquito, ¿verdad? Que tanto se lleva el tiempo desde el momento que ocurre al momento de ser liquidado, ¿verdad? Claro. Otra cosa que me interesaría de repente ver es en la parte de los costos del seguro, ¿verdad? ¿Cuánto gastan los seguros para poder de alguna manera realizar bien esa liquidación de siniestros? De repente, tipo gastos judiciales, por ejemplo. Si tenés esa estadística.
Sí. No, nosotros por supuesto vamos a tomar notas y estamos en eso, ¿verdad? Querer mejorar, tener mejores estadísticas de análisis que les sirva a ustedes, al público, para poder tomar ciertas decisiones. Esa es un poco la idea nuestra también, y que, que hay académicos que de repente, yo como experiencia propia, ¿verdad? Ahí se complica cuando alguien quiere hacer, por ejemplo, alumnos de la universidad quieren tomar este tema inclusive como un análisis de tesis, y no tienen las herramientas muchas veces de los conceptos de las cuentas, de estos tipos de cuentas, ¿verdad? Entonces se les complica al momento de poder llevar a cabo sus investigaciones. Entonces, como les mencioné desde el principio, esa es un poco la motivación nuestra también, para que los que estén despertando un poco de interés en ustedes, para poder hacer estos tipos también de forma conjunta con nosotros y investigar sobre el mercado asegurador. Buenísimo, gracias. Bueno, acá hablamos un poquito de la otra parte grande, digamos, de los gastos, siempre dentro de los gastos técnicos, ¿verdad? Siempre la estructura técnica, que son los gastos de gestión netos. Entonces, cuando en la estructura del estado de resultados están, como les mencioné, las primas netas ganadas, a eso se le restan los siniestros netos ocurridos, y llegamos a lo que es la utilidad técnica neta. Si a eso nosotros le restamos los otros egresos técnicos menos los otros ingresos técnicos, entonces tenemos lo que llegamos al final a los resultados técnicos netos. Entonces acá nosotros lo denominamos gastos de gestión netos a los otros gastos técnicos menos los otros gastos, los otros ingresos técnicos. Entonces dentro de esos otros gastos técnicos están los dos principales, que son los gastos administrativos y también los gastos de producción, que son las comisiones de repente que las compañías pagan a los intermediarios de seguros, que son los principales componentes de esta parte de los gastos. Y aquí tenemos un poco la evolución de los gastos de gestión, ¿verdad? En el acumulado de julio a junio, y vemos que se han reducido, ahora tienen una caída del 0,3% para este periodo, pasando de 1.050 a 1.047 miles de millones de guaraníes, ¿verdad? Y así recalcando un poquito nomás, que acá es otros egresos técnicos y los otros ingresos técnicos, o sea, analizando un poco esa parte que tenemos esta evolución, ¿verdad? Considerando los gastos de explotación, los gastos de producción, la desafectación y la constitución de previsiones, que es una parte importante de nuestro análisis técnico. Bueno, acá recalcarle un poquito de que los componentes principales de esta parte de los resultados técnicos son los gastos de producción también, que tienen un porcentaje bastante alto también, en torno al 22%, y conjuntamente con los gastos administrativos llegan a los 45% de las primas netas ganadas, aproximadamente. Y dentro de los gastos de producción están las comisiones de seguros directos, las revisiones y examen de asegurabilidad, que son los gastos que hacen las compañías aseguradoras al momento previo a la emisión de las pólizas de seguro, ¿verdad? Y los fomentos de producción, que son ya incentivos que las compañías eh, realizan a sus funcionarios. Está muy relacionado, ¿verdad?, con la cantidad de pólizas emitidas. Entonces, se esperaría, por ejemplo, en un periodo determinado que caigan las emisiones de pólizas, se venda menos, y que también esta parte de los gastos vayan en sentido directo, digamos, ¿verdad? Una relación directa entre menor emisión y menor tipo de estos gastos también. En cambio, lo que vemos también, los gastos de administración son gastos más rígidos. Los gastos, independientemente de la cantidad que uno pueda llegar a vender de pólizas, los gastos de administración son gastos más rígidos, que, que, que- que se mantienen constantes a lo largo del tiempo. O sea, son menos eh, movibles, por decirlo así, ¿verdad? Y acá mostrarlo un poco en términos de la cuenta T del contable, ¿verdad? De cómo se registran los gastos de producción, ¿verdad? Primeramente hay
se registra como un activo los activos diferidos, que son las comisiones a devengar. Y en el momento ahí ya se crea un pasivo, ¿verdad? Que son las obligaciones con este caso, con las obligaciones, por ejemplo, con los intermediarios. Pero al momento en que, por el transcurso del tiempo, verán, digamos, disminuyendo este activo de activos diferidos, comisiones a devengar, y entran por el devengamiento, entran como gastos las comisiones por seguros directos. Entonces, un poco para conocer un poco las dinámicas contables que se realizan al momento de obtener estas variables, estas cuentas. Y esto es lo que ya les mencioné, ¿verdad? La parte de gastos técnicos de explotación es como la cuenta que está en forma explícita dentro de los estados de resultados de las compañías aseguradoras. Entonces, este gasto técnico de explotación es un componente muy importante dentro de la estructura de gastos de las compañías, que entran toda la parte de gastos administrativos, sean gastos por remuneración a los personarios, honorarios profesionales, todos los impuestos, los tipos de impuestos, los alquileres, las propagandas, todos los gastos más bien rígidos dentro de las compañías aseguradoras. Y esto un poco mostrarle un poquito, ya les mencioné cómo se da el registro contable por esta parte de gasto, que entra como gasto y disminuye ya sea la disponibilidad si se paga efectivo o se genera una obligación administrativa por parte de las compañías. Tenemos una consulta en el chat, no sé si les leo. Dice, Sí, mi consulta es, ¿cuándo tendríamos las estadísticas por sección, primas versus siniestros, a fin de conocer la siniestrabilidad a nivel país? eso nosotros lo tenemos en el informe anual que nosotros publicamos. Al final de la charla, la compañera Luz va a estar mostrando toda la estadística que nosotros actualmente estamos publicando en la web del Banco Central. Entonces, por un lado, como adelanto nada más a la pregunta específica que hace eh, la señorita, que es el tema de una comparación de las primas por sección con los siniestros por sección. Nosotros lo publicamos, no sé si me corrige Luz, tenemos estados financieros mensuales que publicamos en términos mensuales. No sé si ahí están todos por sección también. Están por sección también. Sí, después vamos a mostrarles. Ok. Bueno, a partir del otro componente del grupo grande de gastos que tienen las compañías aseguradoras, están, como les mencioné, están los gastos de siniestralidad, de siniestros, y los gastos de gestión neto. Entonces, de ahí nosotros construimos un ratio muy importante para ver que muchas veces mide la eficiencia con la cual operan las compañías aseguradoras. Entonces, vemos qué parte de las primas del ejercicio, que puede ser en términos netos, primas netas ganadas, o utilizar directamente las primas directas. Esto ya depende de la pregunta de que el investigador quiere responder. Entonces, generalmente nosotros en nuestro anuario lo hacemos en términos ya netos, de forma global, para tener en cuenta toda la estructura del estado de resultados. Entonces, hacemos gasto de gestión neto sobre las primas, ya primas netas ganadas. Y entonces ahí vemos qué parte de esas primas netas ganadas son consumidas por las primas de ejercicio, perdón, por los gastos de gestión. Entonces, acá esto último, que es el ratio combinado, es como un indicador resumen, digamos, el resultado técnico de las compañías o del mercado asegurador. Entonces, eso construimos a partir de la suma del ratio de siniestralidad el ratio de gastos de gestión. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos con este ratio? Es que si en un momento dado, teniendo en cuenta todo ese primaje net, la prima neta ganada, los gastos de gestión neto con todos sus componentes, y por el otro lado la siniestralidad
los siniestros netos ocurridos, ya netos de reaseguros. Entonces, ¿qué es lo que vemos con esto, con este ratio? Si este ratio nos da un nivel de 100%, significa que no estamos ni perdiendo ni ganando en términos técnicos. Hay compañías que este ratio tiene por encima del 100%. Tienen por encima del 100%, pero con cierta forma compensan con los otros niveles de los tipos de utilidad, que son las utilidades de inversión y las utilidades extraordinarias que debemos sumar a los resultados técnicos para llegar al resultado global del mercado asegurador o de las compañías aseguradoras. Entonces, es un poco un ratio, un indicador muy importante que resumen cómo las compañías ganan o pierden en términos técnicos. Ya está un poco resumiendo ya lo que ya acabamos ya de decir, ¿verdad? Que es la estructura del estado de resultados de las compañías, donde llegamos a una utilidad técnica bruta a partir de las primas netas ganadas menos los siniestros netos ocurridos. Entonces, posterior a ello, a esa utilidad técnica bruta, le sumamos los otros ingresos técnicos y le restamos los otros egresos técnicos, llegamos a lo que tenemos la utilidad técnica neta. Una forma también, juntando esos otros ingresos técnicos y otros egresos técnicos, eso siempre va a dar con un signo negativo. Siempre los otros egresos técnicos van a ser mayor a los otros ingresos técnicos. Por ese motivo nosotros le denominamos a eso, a esa diferencia entre ingresos técnicos y otros egresos técnicos, le denominamos directamente ya gastos de gestión netos, porque de antemano sabemos que los otros ingresos técnicos siempre van a ser mayores a los otros, los otros ingresos técnicos siempre van a ser mayores a los otros ingresos técnicos. Entonces, esa diferencia nosotros le denominamos gastos de gestión netos. Entonces, la diferencia entre la utilidad técnica bruta y los gastos de gestión neto es lo que nosotros llamamos utilidad técnica neta del mercado asegurador de las compañías aseguradoras en forma separada. Aquí tenemos un poco la evolución en el gráfico de la izquierda, ¿verdad? La utilidad técnica bruta. Vemos que tuvo una caída esta utilidad técnica bruta en el ejercicio de 2021, pasando de 1.282 a 1.172 miles de millones de guaraníes, y que habíamos visto en realidad un aumento importante en ese ejercicio 2019-2020 de 16%. Es lo que se puede decir también que existe una especie de efecto base, ¿verdad? Porque no, si no tuviéramos ese ejercicio pasado, esperaríamos que haya aumentado solamente un poquito esta utilidad técnica bruta. Aclarando de vuelta, utilidad técnica bruta es la diferencia entre primas netas ganadas y los siniestros netos ocurridos. Es de alguna forma lo que en la póliza estamos viendo el riesgo de la venta de esa póliza. Y hacia la derecha tenemos la evolución de la utilidad técnica neta, que ya viene a ser un poco cuando le agregamos aquellos gastos de gestión que lo dijimos varias veces, ¿verdad? Que son los gastos de explotación, los gastos de producción, de constitución de previsiones, ¿verdad? Ahí nosotros tenemos una caída muy importante del 42,1% para este ejercicio 2021, pasando de 233 a 125 miles de millones de guaraníes, ¿verdad? Y un aumento muy importante también en este 2019-2020, ¿verdad? Que creció 96,8% también, recalcando que es una especie de efecto base, ¿verdad? Por todo lo que estábamos pasando con la disminución de la siniestralidad, ¿verdad? Sobre todo los siniestros netos ocurridos, ¿verdad? Que se dieron por esas restricciones del COVID. Y analizando un poco más adelante, ¿verdad? Acá estamos viendo la parte técnica de las utilidades. Nosotros también podemos ver una especie de cómo se compone el resultado del ejercicio, porque una vez que le agreguemos ciertos componentes a esta utilidad técnica neta, llegamos al cálculo del resultado del ejercicio, ¿verdad? Es decir, que para ver un poco la composición de esto, lo que nosotros tenemos que hacer es sumar las primas netas ganadas, los resultados de las inversiones, porque las aseguradoras también realizan inversiones, ¿verdad? Con lo que van teniendo de ingresos, menos egresos, y los resultados extraordinarios
restando los siniestros netos ocurridos, en los gastos de gestión de lo que ya mencionamos y los impuestos, llegamos un poco a lo que viene a ser el resultado del ejercicio, que se ven estos rombos rojos, ¿verdad? Para el periodo de cierre del ejercicio 2021 llegó a 258 miles de millones de guaraníes y en el periodo anterior teníamos 375 miles de millones de guaraníes. Lo que les quiero mencionar nomás también con esta composición y que es muy importante es el cambio que está teniendo los resultados de las inversiones. Porque a nivel mundial, y no solo acá en Paraguay en la parte del mercado de seguros, vemos que a nivel mundial también el resultado de las inversiones es como que las tasas de esa rentabilidad están disminuyendo. Y eso también pasó en el mercado del seguro. Se desaceleró en 24,2% estos resultados de las inversiones. Y nosotros como área lo analizamos mucho porque a veces las aseguradoras llegan a cierta utilidad técnica que no es muy elevada, pero tienen buenas inversiones dentro de su cartera. Entonces de repente tienen grandes utilidades en el ejercicio de acuerdo a eso, ¿verdad? Entonces estamos viendo también que ese sector se desacelera un poco, o sea, el resultado de las inversiones, y esto afecta también a nuestro mercado, ¿verdad? Sin embargo, tenemos cierre de ejercicio con una disminución de la utilidad del ejercicio, pero no impacta muy grande, por suerte, para el mercado de seguros. Bueno, este sería el otro componente. Creo que ahí Juan Báez alzó Sí, su mano. perdón. No, discúlpame. En realidad es más que nada una curiosidad que tengo. ¿Vos podés distinguir, por ejemplo, cuando hay un aumento de precio a nivel general de las pólizas, qué parte de eso corresponde al incremento de riesgo del mercado en sí? Bueno, para ser un poco sincero, ¿verdad? Estamos nosotros en ese proceso de armar la estadística, porque nosotros tenemos dos tipos de fuentes de estadística, ¿verdad? Que es uno el módulo contable, con el cual nosotros nos basamos nuestra estadística, nuestro análisis dentro de nuestro informe. Y otro un poco es estadísticas que vienen ya en forma más bruta, por decirlo así, que yo lo que le mencioné en principio, ¿verdad? Que son datos sobre ya digamos, sobre las pólizas en sí. Ahí están las primas facturadas y el capital asegurado. Y ahí, hasta ahora tenemos un inconveniente en donde nosotros, que tenemos como idea, sacar de ahí un índice de precio, ¿verdad? Entonces, para ver de cierta forma, con ese índice de precio, ver eh, cómo va evolucionando el precio, ¿verdad? En el mercado asegurador, que es una variable para nosotros muy importante. Y de ahí sería un segundo paso ver de esa tasa de precio, tasa de prima, ver qué parte corresponde con lo que vos mencionaste, la parte de prima pura que está relacionada con el aumento del nivel de riesgo. Entonces, si una compañía tiene mayores riesgos o qué sé yo, tuvo mayor siniestralidad, por supuesto tiene que ir ajustando esas sus primas, y ese ajuste de prima se puede ver por varios motivos. Uno por lo que vos mencionaste, que corresponde a la parte de mayor riesgo, que es la prima pura. Y por el otro lado, qué sé yo, tuvieron mayores eh, gastos administrativos, entonces tienen que ajustar también por ese lado sus tasas de primas. Entonces, esa es la composición de esa. Ahora nuestro desafío ahora en adelante es buscar construir primeramente ese índice a partir de ese otro grupo de informaciones que nos remiten buscar de alguna forma construir ese índice, y de ahí como segundo paso, eh, como se dice, sacar de ese nivel de precio, de ese índice de precio, lo que corresponde a la prima pura y lo que corresponde a los otros agregados. Claro, yo pensaba más como una especie de analizar un efecto contagio, ¿verdad? O tenés un aumento de una prima de riesgo en una empresa, ¿verdad? Y después cómo Sí. pasa a las otras, ¿verdad? Y en general ver así como explorar ese canal de transmisión, ¿verdad? Que es una de las preguntas que siempre tuve, ¿verdad? Claro, eso ya un poquito, un análisis más técnico, digamos, que también tenemos en mente empezar a trabajar con eso, ¿verdad? Estamos trabajando primero, estamos teniendo un proceso, lastimosamente, en un proceso de arreglar nuestra estadística, de mejorar las consistencias,
para poder avanzar hacia esos tipos de análisis. Claro, Pero totalmente. muy pronto vamos a tener novedades respecto a eso. Recalcar nomás también que acá nosotros el informe anual, y quizás Luz ya le va a comentar al final con mayor detalle, es que nosotros también ahí, no sé si alguien de ustedes suelen mirar ese informe anual, también nosotros insertamos ahí como un recuadro donde son los análisis más, hacemos tipo de análisis más específicos, ¿verdad? Más técnicos. De repente en uno de los informes analizamos la construcción del índice de precios que recién mencionaste. También un poquito el efecto COVID que tuvo en el mercado asegurador, que son, me parece bastante interesante que podrían ir mirando, ¿verdad? Como hacerlo un poco conocer también que tenemos esos tipos de análisis dentro de nuestro informe anual. Genial, muchas gracias. Y bueno, pasamos a la segunda parte de la estructura de nuestro informe, en donde nosotros ya empezamos a analizar las cuentas del estado del balance de situación, ¿verdad? Acá englobamos un poquito la parte de análisis patrimonial y financiero, ¿no? O sea, acá lo que buscamos ver un poco la evolución de la situación financiera de cada compañía asegurador y del mercado en su conjunto, ¿verdad? Construimos diferentes indicadores, ratios de apalancamiento, como está el ratio de capitalización para el mercado, ¿verdad? Y vemos también la evolución de los diferentes componentes, digamos, de los del estado financiero de las compañías, ¿verdad? Después tenemos los ratios, de estos surgen los ratios de consistencia para ver un poquito la capacidad que tiene el mercado, las compañías de poder hacer frente en el futuro a sus obligaciones, ¿verdad? Por eso esto se construyó con activos y pasivos no corrientes, o sea, más de largo plazo. En un momento determinado de largo plazo, si tiene la capacidad de poder hacer frente a sus obligaciones de largo plazo. Entonces ya son tomos ratios ya de solvencia en forma general, ¿verdad? Que es lo que venimos analizando. Y después tenemos ya más o menos parecido ya a lo que vimos en el ratio anterior, lo que denominamos ratio de garantía, ¿verdad? Donde están los activos totales sobre el total de pasivo, ¿verdad? Que sería un indicador de solvencia, uno de los indicadores de solvencia que se puede construir directamente a partir de las cuentas de los estados del balance de situación de las compañías. Y después ya están los ratios de liquidez que muchos seguramente ya conocen, ¿verdad? Que miden la capacidad que tienen las compañías de poder hacer frente en el corto plazo a sus obligaciones, ¿verdad? Acá siempre se busca que este ratio se encuentre por encima del 1 o del 100%, ¿verdad? Siempre los activos corrientes puedan cubrir esos pasivos corrientes. De lo contrario, podrían tener problemas para cubrir esos pasivos en el corto plazo. Y después tenemos el ratio denominado como Assist Test, donde ya también es un tipo de ratio de liquidez donde se tiene en cuenta solamente los componentes ya más líquidos, digamos, ya activos corrientes monetarios o ya las disponibilidades que son cajas y qué sé yo, eh, cuentas corrientes en los bancos y que hacen contraste con los pasivos monetarios. Entonces ya es un tipo de ratio de liquidez ya de muy corto plazo. Y por último que están las ratios de rentabilidad que ya quizás todos conocen, ¿verdad? Que son cómo medir la rentabilidad del mercado asegurador o de las compañías en forma separada, ¿verdad? El ROA que mide el resultado del ejercicio respecto al activo total. Y el ROE que mide el resultado del ejercicio respecto al patrimonio neto. La capacidad que tiene, mide la capacidad un poco que tienen las compañías de poder generar rentabilidad con cierto nivel de activo y patrimonio neto. Y aquí tenemos una estadística acerca de estas dos rentabilidades, ¿verdad? Un poco son los cierres de ejercicio, ¿verdad? Pese a que dice junio,
de cada año y lo vemos en varios periodos. Ahora podemos ver que el ROA de este periodo pasado constituye 5,9% y el ROE está en 15,2%, ahora lo que sería a nivel de mercado. Y en la última parte de la exposición queríamos mostrarle un poquito de cuáles son las estadísticas que nosotros publicamos actualmente, ¿verdad? Acá hay una pequeña imagen de lo que sería la página web de nuestro Banco Central. En ella está la parte de supervisión de seguros. Entramos en la parte de información financiera y estadística del mercado. Ahí está toda la información que se refiere a seguros. Todas las áreas de la superintendencia que hacen algún tipo de análisis estadístico está publicado en esa sección, como para que ustedes lo puedan encontrar mucho más rápido y sea accesible a todo el público. Ahí nosotros tenemos tres cosas que como división estamos actualmente publicando, ¿verdad? Los estados financieros mensuales, los informes analíticos anuales y el anexo estadístico. Por una parte, esos estados financieros mensuales corresponden al plan de cuenta de las aseguradoras. Ahí está discriminado por aseguradora, no es solamente al mercado, tenemos también datos del mercado ahí. Con este plan de cuenta, que serían el balance general y los estados de resultados, también se hace una publicación de un reporte sobre el mercado, ¿verdad? A nivel mensual. Cabe mencionar que los reportes y la parte estadística que se carga son mensuales, pero son acumulados del ejercicio. En julio va a ser el único mes que va a tener un solo mes, digámosle, y cuando lleguemos a junio ya son los 12 meses, vienen a ser el acumulado del ejercicio. Y están en formato Excel, como para que ustedes puedan utilizar, descargar y procesar información que les va a servir muchísimo más, ¿verdad? Como segundo ítem tenemos los informes analíticos anuales, que ya es una especie de análisis de qué pasó con el mercado de seguros en ese periodo, en ese cierre de ejercicio, ¿verdad? Incluyen justamente esto que nos comentaba Daniel, que se hace un análisis económico, un análisis patrimonial, un análisis técnico y financiero, ¿verdad? Y esto está en formato PDF. Y les mencionamos también que en estos meses, entre finales de noviembre o comienzos de diciembre, se va a estar publicando lo que se refiere al ejercicio 2020-2021. Actualmente se tiene cargado hasta el periodo pasado. Y algo muy importante también como tercer ítem que tenemos publicado son los anexos estadísticos, que son ya una especie de datos históricos de ciertas variables a nivel de mercado, ¿verdad? Que les puede ayudar a hacer gráficos mucho más rápido, ¿verdad? De cosas que quieran ver a nivel de mercado. Y está en un formato Excel para que sea más amigable al público y pueda utilizarlo también dentro de sus publicaciones. Y eso sería un poco contarles lo que nuestra división hace y cualquier duda que tengan, por supuesto, estamos abiertos también nosotros dentro de la superintendencia a escucharles. Me encantó lo que Juan Vaz estuvo aportando, ¿verdad? Que son cosas que solamente en este tipo de capacitaciones o de encuentros podemos nosotros como área también saber si el público necesita esa información, ¿verdad? Así que les agradezco mucho y no sé si tienen alguna consulta ahora que podamos resolver antes que termine nuestra hora. Respondiendo nomás la pregunta eh, que se hizo, que respecto a la estadística de la parte de siniestro y de primas por secciones, en el anexo estadístico que mencionó Luz, ahí van a encontrar a cierre de ejercicio, ¿verdad? A junio de cada periodo, de cada ejercicio, van a encontrar, no sé si podés ver un poquito, ahí pueden ver, tienen el índice. Entonces, si ustedes se ubican en la 401, primas directas, Luz, al hacer clic, a ustedes vienen ahí por todas las acciones, cómo vino comportándose, por ejemplo, incendios, tenemos datos desde el 2008 a 2009, y nos faltaría ahora autorizar el último ejercicio que es 2020-2021. Y ahí ustedes pueden encontrar en cuanto a prima directa toda la estadística por secciones, que creo que es la consulta que hizo la señorita. Y también en un cuadro, mirando el índice, van a encontrar la parte de siniestros,
siniestros seguros directos, por ejemplo, hace un clic y ahí también están por secciones y en forma histórica, del ejercicio 2008-2009 hasta el ejercicio 19-20 actual, que nos faltaría ahora actualizar el ejercicio 2021. Daniel, y comentando también adicionalmente, las publicaciones mensuales también tenemos ese tipo de datos, ¿verdad? Son acumuladas el ejercicio y si se dan cuenta en las 5 y 6 el número de hojas, ¿verdad? Tenemos acá por secciones, incluso está por aseguradora. O sea, ustedes pueden agarrar el detalle de los ingresos que serían las primas. Tenemos por secciones, un total de mercado y lo mismo en la parte de los egresos, ¿verdad? Que serían los siniestros directos. Está por secciones y está por aseguradora. Y pueden sacar estadísticas de esto, ¿verdad? O sea, procesar esta información, lo tienen a nivel mensual, pueden tomar, por ejemplo, así como yo les mostré en los gráficos, cada cierre de ejercicio, entonces van teniendo cierta información que puedan utilizarlo, ¿verdad? Y además tenemos, aquí les muestro de paso, el reporte mensual que viene acompañado con cada publicación mensual, con cada estadística financiera de las aseguradoras, se hace este pequeño reporte donde te da una idea de cómo está nuestro mercado, ahora ciertos análisis. Así también tenemos el informe anual del mercado asegurador, que es un poco ya un análisis más completo, un análisis técnico, económico, como lo íbamos viendo, ¿verdad? De todo el ejercicio, incluso algunos detalles, porque tenemos acá qué fue lo que en el marco normativo de ese año se hizo, un poco de descripciones de lo que las áreas dentro de la superintendencia estuvieron analizando, ciertas cosas que hicimos en ese año, ¿verdad? Los registros de planes, cuál es la protección al consumidor. Y así como les indiqué, en noviembre o diciembre sale posiblemente el siguiente ¿No, ejercicio que nos está faltando. no querés pasar esa parte de indicadores financieros, los indicadores? Así para mostrarles rápido lo que nosotros estábamos comentando, o sea, la estructura que estuvimos viendo en la presentación. Ahí empieza, un poquito más arriba, Luz, sigue a empezar. Ahí empieza como pueden ver, análisis económico, estamos en el análisis de producción, ahí vemos las primas directas ya en términos nominales y también en términos constantes. Eso lo hacemos por ahora, estamos hasta que podamos construir indicadores propios de seguro, índice de precio del seguro, lo estamos utilizando el deflactor del PIB. Y así sucesivamente estamos viendo cada vez más, hacerlo más, un análisis más técnico, por decirlo así. Ahí pueden ver las participaciones de cada sección, cómo va evolucionando. Y este es, por ejemplo, lo que les mencioné, las correlaciones que existen entre los diferentes sectores económicos. Y como creo que el señor Juan Báez creo que preguntó, ¿verdad? Y ahí se puede ver la alta correlación, por ejemplo, que existe entre el consumo de gobierno con, por ejemplo, caución, que es una correlación muy alta de 76%. En todas las secciones el gobierno está teniendo una participación muy alta. Entonces, a partir de ahí nosotros analizamos un poco, vemos los riesgos que podría ocurrir a partir de una caída de esos sectores económicos. Y así tenemos las estadísticas un poco del mercado que pueden entrar a mirar y como les recalco que cualquier consulta estamos a disposición. Y al final lo que les mencioné también hay un recuadro que es ya más bien analítico, ¿verdad? Al final de la presentación del informe, más arriba, esa parte. En este caso, no sé qué periodo fue que analizamos el efecto del COVID, ¿verdad? Y así cada informe estamos eligiendo un tema que podríamos llevarlo como recuadro.